un departamento del Estado y le dijo, llámame al relacionador público y al jefe de prensa de aquí. Dice, mire, anuncie ahí la cancelación de esa lista de personas. El comunicador va, reúne el personal y dice, señores, dentro de un momento va a tomar posesión, pero él quiere que estas personas sepan que están fuera de la nómina de esta oficina. Entonces lee, dice, mira, y después que le dice, incluyendo a quien os habla. Lo puso ahí. De primero. Sí, dice, mira qué bueno. Usted fue jefe de la policía, que siempre, No era militar. siempre porta un No era senador militar, público es de esa luego. gente que Anda con uno en el bolsillo. lo orejean, que van por con el bolsillo. Sí. que lo orejean y antes de llegar ya tienen su séquito. Y dice, mira qué bueno, incluyendo a quien os habla. Pues quiero decir que quien os habla, que viene aquí a las 5 de la mañana y después que termina a las 9, tiene que seguir trabajando, porque ese es otro problema. No tenemos oportunidad de ver mucha televisión y radio como quisiéramos. Y cuando lo hacemos, generalmente ponemos la Z. La hora mejor es la tarde. Y escuchaba por las tardes a mi amigo Domingo Páez, a mi amigo Fafa y unas muchachas amigas también. Pero hay un personaje que yo lo escuchaba y dice, ¿quién es esa persona? Pero tú no conoces, es médico, sí, pero es abogado. Y yo digo yo, caramba, a mí me gustaría conocer a esa persona porque es de la gente que está bien amueblada, que es muy raro encontrar gente bien amueblada en este país. Y le llamamos y lo invitamos. Nosotros tenemos un personaje que, incluyendo a quien os habla, le tenemos envidia a ese gobierno de la tarde, porque todos se expresan muy bien, son muy juiciosos, y aunque uno no comparte a veces sus ideas, cosa que no importa, pues tiene que reconocer que es uno de los medios mejor amueblados que hay en el país. Todo el mundo sabe lo que quiere y sabe decir lo que quiere. El doctor Ricardo Nieves. Doctor, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido aquí. Nos sentimos muy bien con usted aquí en la revista. Gracias a don Julio, don Israel, a los muchachos, a todo el equipo. Buenos días. Quien Doctor, os habla le pasa lo mismo, que casi no puedo ver radio y televisión. Sí. Porque Doctor, el pluriempleo no fractura, ¿no? ¿Usted es médico, doctor? Yo estudié medicina en San Pedro, ¿En la UCE? en la UCE. ¿En qué año? Terminó en el 89, con los créditos que daba don José. ¿Usted se acuerda? Un papelito. José, Vaya, inscríbame a sí. ese muchacho. Bien, doctor, ¿usted es abogado también? Estudié Derecho. Después de la medicina. Sí, naturalmente. Pero no para defenderse del ejercicio. No, por una meta intelectual, más bien. Bien, eso fue Conocimiento académico, ¿no? Bien. Y luego estudié comunicación. Doctor, ¿Qué más? Yo hice cuatro estudios de grado. Ajá. Medicina, derecho. Derecho, estudié comunicación y casi paralelo hice pedagogía. Usted es maestro. Luego salí del país. Y luego salió del país. Hice algunas A especializaciones. estudiar más por allá. Estudié filosofía en Alemania y hice un PhD con una universidad española en Derecho y Globalización. Doctor, dice Federico Enríquez que a veces a los intelectuales lo menosprecian diciendo, ese no es más que un intelectual, Sí. porque se ha pasado la vida leyendo. Una pregunta, para poder tener el acervo que usted tiene, de las horas que usted tiene de vida, restando los asuntos fisiológicos como el sueño, la comida, el descanso, ¿qué tiempo usted le ha dedicado a su preparación? Todo, ¿verdad? Mire, doctor, esa es la pregunta más socorrida. Hemos descubierto en los últimos tiempos, doctor, que el cerebro es neurodiverso. Usted sabe que dentro de los avances que se ha hecho en el mundo de las imágenes y de la tecnología, se puede ver el cerebro en funcionamiento. Y eso es un milagro, ¿no? Cuando se encienden todas las conexiones como una ciudad.
una resonancia con positrones, que usted reconoce bien, puede captar el momento en que se entrecruza todas las miríadas de cableado neuronal que tiene el cerebro humano. Y eso ha permitido hacer estudios mucho más certeros y profundos en el ámbito de las neurociencias. Lo primero es que ya está comprobado, y los nórdicos fueron los primeros, José Israel, en determinar que para que una conversación, una charla, una conferencia, un diálogo, dure más de 40 minutos, tiene que ser muy dulce, muy edulcorante. Porque después de 40 minutos el cerebro casi se desconecta de manera promedio y no atiende. Aunque uno esté mirando y esté hablando, pero el centro de atención se pierde. Y eso va muy, muy directo a la gente que se maneja en el mundo de la comunicación, sobre todo los políticos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No hay que dedicarle demasiado tiempo, pero sí convertir en un hábito, en una disciplina, el estudio y la dedicación no solo al conocimiento, sino a entender los fenómenos que uno estudia. Yo pienso, y no soy el mejor ejemplo, porque yo no tenía buena memoria, don Julio. Yo recuerdo que yo estudié con un grupo de muchachos que eran brillantes. Yo no era un mal estudiante, pero era de los que tenía que leer 3 y 4 veces, y hasta 5 la cosa. Sí, pero algo pasó, porque saber es recordar a tiempo, y yo veo que usted recuerda muchas cosas. A veces creo, por la voz que se me confunde, que hasta he oído unos trocitos de poesía. ¿Es así? Tengo buena memoria para la poesía. Tengo buena memoria para la poesía. Pero es la atención que uno pone a aquello en lo que se introduce. A mí me gustaba la poesía porque la poesía tiene un mecanismo de música que es como un vehículo. Y fíjese qué ocurre con el cerebro y la memoria, el ejercicio de la memoria. Usted está jugando conmigo, pero usted tiene una memoria prodigiosa. Y la gente que le hemos visto durante todos estos años, nos damos cuenta de esa facultad de decir las cosas así de forma puntual y con una espontaneidad que asombra. Incluso fechas, hechos, hazañas. Y también, que es lo más difícil, recordar lo ordinario. Y lo que se llama lo ordinario y es ahí el centro de su pregunta. Si todos preguntamos hoy, ¿qué ocurrió el 11 de septiembre de 2001? Todo el que está aquí, o probablemente casi todo el que está aquí, sabe qué ocurrió el 11 de septiembre. Porque el cerebro humano tiene una facultad de guardar lo que ha sido siniestro, ¿no? Estremecedor. Y lo tiene a flor de la memoria. Sin embargo, los hechos cotidianos y ordinarios son difíciles de recordar. Si yo pregunto, ¿qué pasó el 12 de septiembre? Casi nadie va a saber. Ahora todo el mundo sabe que el 11 de septiembre, las Torres Gemelas. Entonces, esa facultad de recuerdo a corta, media y larga distancia está muy vinculada a los impactos que tiene la información en los núcleos cerebrales. Yo quiero decirle que en la medida, y esto ya ha sido objeto hasta de un premio Nobel, Rita Levi Montalcini, una ciudadana judía de raíces corsa, ella se ganó un premio Nobel por una teoría denominada la neuroplasticidad. Y es que antes se creía que las células nerviosas, neuronales, no se regeneraban. Y se ha demostrado que sí, que hay una cualidad específica en determinados núcleos cerebrales que permiten la regeneración celular cerebral. Pero dentro de esa preparación parece que en neuropsiquiatría y en neuroanatomía usted hizo algún estudio adicional, porque a veces veo que me pone un poquito, no en aprieto, pero en silencio, al hijo de mi amigo Juan Bosco Guerrero, con el que usted hace un programa en televisión. Un dúo, ¿no? Pienso que el doctor Guerrero Heredia, que como usted señala es un sujeto brillante, estudioso y él sí es inteligente y memorioso. De él yo puedo decir que él tiene una memoria de espejo y además capta rápido. Los estudios que yo he hecho de neuropsiquiatría y de psicología evolutiva es con Guerrero Heredia, con los diálogos y los intercambios. Él es el que me ha enseñado la mayor parte de esto. Porque él es un profesional muy completo y da gusto dialogar con él, porque además se mete en otras áreas. Y entonces uno copia
y capta. Lo que le iba a decir sobre las neuronas es que, y esto se lo aconsejo siempre a los estudiantes, don Israel, que mientras uno más las ejercita, es como el músculo. Cuando uno está en un gimnasio, cuando uno está ejercitándose en una carrera, mientras uno se impone más se expande, más se desarrolla. Y eso es comprobable incluso en la experiencia. En la medida que usted se enfoca más en estudiar, en leer, en ejercitar su aparato nervioso central, en esa misma medida el aparato además demanda más, porque también hay otro aspecto, doctor, biológico o bioquímico, y es que la lectura se va convirtiendo en un placer, y entonces eso genera una retribución. Y claro que hay neurotransmisores que modulan eso. Ahí está llamando un amigo suyo. Ajá. Nos dice que si es una cita o si realmente usted cree que el sistema nervioso, la célula del sistema nervioso se regenera, sobre todo la mielina. Ahí está el problema, la vaina de mielina. La mielina es como la capa que tienen los cables eléctricos encima para uno no tocar el alambre. Recubre esas extensiones que nosotros llamamos axones y dendritas, que son los alambritos que conectan una neurona con otra. Entonces, para que no se produzca, vamos a decirlo de forma así artesanal, Cortocircuito. para que no se produzca un cortocircuito, un aislamiento, entonces tienen ese recubrimiento especial de la vaina de mielina, que cuando se degenera y se degrada, es que se produce el mal de Parkinson, que es una degradación de la sustancia negra de somerín y también afectación de la vaina de mielina. La vaina es el recubrimiento. Sí, ahí hay problemas porque esa no se ha podido Doctor Nieves, descubrir que se regenere. en el hecho de la psicología social, aplicar todas esas cosas a los eventos que ocurren aquí, ¿usted entiende que este país está muy condicionado por los medios? Cuando yo llegué, ustedes abordaban el tema de la comunicación y del problema económico y la delincuencia organizada financiera de determinadas empresas, no solo de Brex. Miren, la comunicación se convirtió en un arma tan poderosa que se fue más allá de las concesiones que tenía en la escuela clásica que había estudiado la comunicación, hasta la escuela de Frankfurt. Empezando en los años 20, en Frankfurt, Alemania, un lugar donde yo estuve, por cierto, se reunieron un grupo de cientistas sociales, filósofos, antropólogos, y conformaron la llamada Escuela de Frankfurt. Esa primera generación fue una generación brillante, donde estuvo Erich Fromm, Theodor Adorno, Arnold Horkheimer, Herbert Marcuse, y una cantera de gente brillante. Y ellos hicieron un estudio del fenómeno de la comunicación y del comportamiento social, de los impactos y del dominio de la comunicación sobre las masas. Y eso se consideró ya el Nuevo Testamento de la comunicación. Y consideraron que ya no había que estudiar nada más. Quedó una segunda generación que dio continuidad a esos estudios y entró un señor llamado Marshall McLuhan, que es quien llama la aldea global a eso que él preveía que iba a ocurrir con los medios de comunicación, sin conocer la internet todavía. Fíjense qué visión. Y McLuhan funda la idea de una nueva concepción de la comunicación y del poder que esto iba a generar. Y ya para finalizar, en una segunda o tercera generación entra un señor que está vivo todavía, que ha sido postulado al Nobel más de una vez, no sé por qué no lo ha ganado, Jürgen Habermas. Y Habermas, don Julio, dice que lo que ha acontecido con la comunicación hoy es algo tan grandilocuente y tan fenomenal que no se compara con ninguna revolución anterior. Por ejemplo, en la galaxia Gutenberg, como se le llamó al periodo cuando se hizo la imprenta y la gente empezó a leer, un sujeto tenía que esperar que se imprimiera el libro y luego una élite que era que tenía acceso a la lectura, acceder a esa lectura de manera a veces hasta escondida, porque en ese periodo ustedes saben qué significó el control y el índice de los textos que no se permitían. Y entonces para un libro llegar de un pueblo a otro era un evento, no era algo milagroso. Por eso hubo una dilatación tan grande y los siglos se hacían inmensos. Y los hombres brillantes eran incomparables. Ahora, ¿qué ha ocurrido con este fenómeno
de la matriz comunicacional que ha generado la red de la Internet, que ya el sujeto no solo tiene el texto, sino que él produce texto, sea malo o bueno, virtuoso o dañoso. Ya no es un lector ni un perceptor, es un individuo que se mete en el texto y hasta te lo transforma, opina sobre él, te lo valora, te lo denosta o hace lo que quiere. Ya la comunicación cambió, ese modelo jerárquico de, por ejemplo, como teníamos nosotros concebido, yo esperaba en San Pedro de Macorís los periódicos de la tarde para informarme de qué pasaba, allá frente al cine, en la calle Sánchez, y ahí nos sentábamos todos a esperar que llegara el periódico de la tarde, que era el Nacional, y Última Hora, para saber qué había acontecido en el país, o poníamos la emisora. Ahora ocurre algo en Oceanía, en Isla Fiji, en Marshall, allá en la Micronesia, y en segundo ya yo lo tengo en un aparatico en la mano, que transforma por completo el mundo vida del sujeto. Es decir, hay una transformación del mundo vida que Habermas, como lo cité, le llama una mutación de la racionalidad humana. No significa que sea todo para bien ni virtuoso, porque ahí entra el plano de la incertidumbre y de la complejidad. Doctor, nosotros no queremos desperdiciar una oportunidad que usted nos ha dado para que siga el tema, pero incluya esto que le voy a decir. Nosotros tuvimos épocas que parece que el mundo tiene seguidillas. Tuvimos épocas de monarquías, sí, épocas de grandes dictadores, que ahorita mencionábamos a Stalin, Hitler, Mussolini, etcétera. Tuvimos los pichones de dictadores que se copiaron de aquellos que fueron los de América, Trujillo, Pérez Jiménez, Stroessner, Perón y 50 guardias más. Tuvimos la época de los grandes demócratas de América, Bosch, Muñoz Marín, Aya de la Torre, Rómulo Betancourt, Pepe Figueres. Y tuvimos los tigres del poder, Noriega, Fidel Castro, Velasco en Perú. En fin, épocas. ¿Usted piensa que personas como usted, Ramón Albuquerque, José Israel Cuello, algún día llegarán a ponerse de moda como personas que deben de estar gobernando los países? Porque ahora tenemos el caso de Trump, de Maduro, desde Corea, que estamos muy mortificados con eso, ¿verdad? Es una pregunta demoledora. Bueno, porque hay tantas tentaciones, porque como esto se ha convertido en un poder tan grande, el asunto de los medios, hay gente que se inspira y considera que el hecho incluso de ser famoso, de ser popular y de tener seguidores, como se le llama hoy, y de recibir muchos likes, lo convierte en una figura que puede incluso... Pero es que la política es otra cosa. Es otra cosa, don Julio. Mire, en la Francia post-revolucionaria se reunieron los intelectuales, cuando eso se reunían en los burdeles para no ser perseguidos. Por eso los intelectuales nacen en las casas de cita y en los burdeles, José Israel. Y entonces Voltaire propuso, en los días previos, propuso el partido de los intelectuales. Y eso era una ensoñación, ¿no? Dirigir el país la gente más sabia. Casi como algo como lo que había dicho Platón con los aristócratas de Grecia. Y hubo que esperar mucho tiempo para que Ortega y Gasset escribiera un texto que se llama Mirabeau y el político. Mirabeau o el político. ¿Qué es lo que dice Ortega y Gasset? Mirabeau era un malvado, perverso, arribista, oportunista, pero era un hombre brillante, con unas condiciones excepcionales, sin ningún miramiento ético. Una especie de Fouché, pero más refinado, más. Es decir, sí, una especie de Fouché, pero más refinado. Balaguer es una especie de Mirabeau, no un Fouché. Porque es un tipo con un armazón intelectual fuera de lo común, con una inteligencia tremenda y con un conocimiento de la masa y de la gente también extraordinario. Entonces, ¿qué es lo que sugiere al final Ortega y Gasset? Que inteligencia, capacidad, preparación no siempre van de la mano con lo que llaman la pragmaticidad, no el pragmatismo, sino la pragmaticidad que requiere el político. El político está hecho como de otra pasta. No estoy recurriendo a la metafísica, ni a la religión, a la teología, sino que el político tiene como una especie de caparazón, de traje, que no necesariamente tiene que coincidir con el mundo intelectual y el del conocimiento. No significa que en algún momento
no puede armonizar, ¿no? Ha habido casos excepcionales. Un Churchill, por ejemplo, ¿verdad? Tú puedes decir que era un tipo con unos grandes dotes intelectuales, con una gran inteligencia y que era un dirigente político y hasta militar exitoso. Un Bolívar, un hombre con muchísimas luces, brillante y además un estratega y un militar fuera de lo común. Pero es muy mismo Fidel Castro, que tú dices, bueno, puede estar de acuerdo o no, pero era un tipo genial y que además se batió a tiro. O sea, no siempre, esos son casos excepcionales, señores. Ahora, ¿qué ocurre? Que este modelo que le llaman mundo vida, y ya economía mundo, porque el pensamiento económico rige y domina todo el haber humano. La política ha llegado a un punto, don Julio, usted mencionó a Donald Trump. Ustedes hacemos un ejercicio mental de 30, 40 años hacia atrás y Donald Trump no cabe en la sociedad norteamericana. Es imposible que un individuo así descolle y llegue al poder. Como da mucha brega ver un Macron en la enervada, enérgica y libertaria Francia, ¿no? Un Macron en Francia, donde estuvo un sujeto como, tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible? Tienen su Berlusconi en Italia también. Un Berlusconi en Italia. ¿Qué es lo que dicen los entendidos y los estudiosos incluso del comportamiento humano? Que hay una espectacularización de la política. Que dentro de la civilización del espectáculo, de que nos hablaba Guy Debord, que creo que Vargas Llosa le cogió el título, porque la civilización del espectáculo es de un francés, Guy Debord. Guy Debord hablaba de una espectacularización de la política que la estaba convirtiendo en lo que era un ejercicio de sujetos nobles, entendidos, sabios, pragmáticos. Había llegado a una etapa ya donde el espectáculo estaba dominando la escena. Es decir, los llamados genios de la emoción se dieron cuenta que la parte emocional de la persona puede ser explotada y escarbada con más facilidad. Y entonces surgen todos estos señoritos. Pienso que en América Latina se inicia con Color de Melo, buen mozón, parecía un actor de novela, ustedes lo recuerdan, finalizando los 80, empezando los 90, con su vaselina, y parecía un muñecote, ¿no? Y eso está muy ligado para mí al pensamiento exacto, un presidente rosa, ¿no? Muy ligado al pensamiento neoliberal que ha intentado desfundamentalizar la política. Hay un pensador italiano brillante, Gianni Vattimo, que le llama a este periodo desfundamentalización de los grandes moldes que Occidente había sellado y sembrado. Y dentro de esa fundamentalización está el vaciado de la sustancia y el contenido del discurso político. Por eso ustedes ven gente que aspiran, gente, artistas, celebridades, deportistas, y se meten al mundo y ganan. Ha habido un cambio. Sin embargo, aún así la política sigue siendo un desafío y una complejidad, porque es regir el destino humano, económico, social, las libertades, los derechos, y apuntar hacia el futuro, que eso no es una tarea fácil. Pero doctor Nieves, nosotros teníamos un partido, ahí está el partido está todavía de sigla, de color y nombre y fundadores, que es un partido que se vendió como que era un partido intelectual, y en todos los barrios lo veíamos que iban con su boinita, su libro abajo del brazo, que iban y se reunían en un sitio, y que todo el mundo decía, esos muchachos sí son inteligentes. Y hasta el punto de que algunas personas creían que darle una ayuda a uno de esos PLDistas era una ayuda al país, a que en algún momento tuviéramos la gente más adecuada gobernando. Entonces, ¿qué pasó con esa gente? Quizás la intelectualidad y las buenas intenciones se vio permeada por los instintos carnales, ¿fue? Yo tengo un amigo que me dice, Carlos, que el Partido de la Liberación Dominicana sufrió un estupro. La palabra es muy... ¿Quién lo violó? ¿Cómo fue eso? ¿Quién lo violó? El sistema. Parece que sí, que no se ha podido determinar con exactitud porque no se hacía prueba de ADN para entonces quién es el violador, pero sufrió un estupro y gestó una criatura que estamos pagando todos hoy. Y no fue con consentimiento ese Yo creo estupro, que, doctor. creo que es más simple, doctor. ¿Fue él? Creo que es más simple, por Es el más sobaco no se aprende.
Siempre Por fueron el soba- así. por el sobaco Pero no se siempre aprende. fueron así. El libro en el sobaco no vale. No vale. Yo creo que no Y era es aquí. Era ahí que lo Era ahí llevamos. en el Yo creo que sobaco. pero fue con consentimiento. Tú sabes, Pepe Mujica dice que a mí me gusta mucho el tipo porque tiene salida muy agradable. Dice, miren, la política no cambia a nadie. Lo que hace es descubrir verdaderamente quiénes son la gente. Exacto. Pero, doctor Nieves, pero vamos también con respecto, en esa misma línea, ¿no influyó el resultado de ese estupro con que la gente le como que perdiera la confianza o considerara que había tenido una mala experiencia con el político intelectualoide, con el político que parecía muy sabiondo, pero que en la práctica no servía para nada? A eso le llaman, Carlos, el discurso epidítico. Es el discurso bonito, rimbombante, lleno de florilegios y cosas, pero en el fondo la sustancia no importa. Yo pienso que el PLD es un producto de la transición del espectáculo político. El derrumbe del mundo socialista en el 89, la caída del muro de Berlín, el bloque soviético, dejó a mucha gente ideológica y espiritualmente desamparada. Y cuando ocurren esos fenómenos, casi siempre tiene cabida, salvo los sujetos que están bien plantados, los grupos humanos que están bien plantados, cuando ocurren esos fenómenos así de ruptura, esas disrupciones, se produce una laxitud, un relajamiento, no solo de las libertades, sino de los valores humanos. Un día aquí se va a analizar el cambio de paradigma. No ahora, porque estamos en la efervescencia del poder todavía. Pero un día los estudiosos, usted, José Israel, que ha escrito sobre esto, un día van a analizar el cambio de paradigma que generó el Partido de la Liberación Dominicana y el comportamiento social dominicano. Es decir, la época post-PLD. La generación que ya podemos verla en algunas mediciones que se pueden extraer, por ejemplo, de los jóvenes. Aquí hay 800,000 muchachos, señores, que no trabajan ni estudian. Que vienen de los años 90 para acá, nacieron de los... Está terminando la era del PLD. Para mí sí. ¿Qué tiempo usted le da aproximadamente? No puedo ser una ¿Pero pitonisa. cree que va al 24? Pueden precipitarse situaciones, darse cambios. Es una complejidad completa, ¿no? Hay muchos elementos, doctor. Hay tiene que relevo a la vista. Hay relevo a la vista para esa era. Lo que pasa es que los relevos no se decretan ni se escogen, es la misma circunstancia que la hacen. Como ellos llegaron. ¿Cómo ellos llegaron? ¿Quién iba a imaginar que Balaguer le iba a levantar la mano? Doctor. Sí. No, justamente en el tema de las posibilidades, doctor Nieves. Y yo lo digo por la sociedad, o sea, el mundo de hoy va a una velocidad que es totalmente distinta a como nos concibieron a nosotros. Es así. Pero un muchacho de 22 años que Hipólito le hable, yo quiero ser presidente otra vez. O sea, ¿qué tú le vas a decir a un muchacho de 22 años hoy? Hipólito. Digo Hipólito porque fue por presidente. Poner un ejemplo. Pero justamente, doctor, las posibilidades Es un reales, retroceso, ¿eh? Hipólito sería un retroceso. Es una parálisis. no tiene nada nuevo que aportar. Entonces, doctor, las posibilidades reales de que con todo este fenómeno, el despertar, se puede decir, de la sociedad en la República Dominicana, ¿usted ve a mediano plazo posibilidades de algún cambio importante en el país? Ocurre, mire, la dialéctica es un reloj imparable. Eso no lo detiene nadie. Ahora, la velocidad no la trazamos nosotros. Claro. Hay cosas que han acontecido. Ustedes miran Guatemala, ¿no? Tú dices, ¿pero cómo es posible que se hayan llevado a Otto Molina y tengan a Jimmy Morales contra la pared? Y usted la vicepresidenta presa, 5 ministros. Y fueron 5 muchachos que iniciaron en una plaza. Justamente, doctor Nieves, justamente. Sí. Cuando le hicimos la llamada, estaba dirigida a esta pregunta que le voy a hacer. Con todos esos conocimientos, que se parece mucho a la música que usted tiene, es bien combinar los sonidos y el tiempo. Sí. Una pregunta. ¿Es posible, dentro de esta situación mundial, regional y local, ofrecerle al país la posibilidad de mejorar desde el punto de vista ético?
Esa es otra pregunta. o los elementos que tenemos disponibles no nos permitirían hacer una modificación ética de la situación. Pienso que el problema básico que tiene el país es fundamentalmente ético. O sea, aquí la desmesura y la desvergüenza se convirtieron en la moneda de cambio de la gente que maneja el poder, de cualquier color. Pero usted mismo dijo que los grandes políticos son ajenos a la ética. Totalmente. Ahora, yo sí entiendo lo siguiente, don José. No he conocido una civilización que no se haya fundado, aunque sea mínimamente, sobre una plataforma axiológica ética. Ninguna sociedad que no haya tenido un mínimo de valores ha podido sobrevivir. Y esos valores entrañan disciplina, orden, un comportamiento estándar del ciudadano con un mínimo de respeto a la ley. Fíjense, estoy hablando de un mínimo en sociedades carenciales como esta. Un entendimiento, o sea, que la gente se sienta mínimamente comprendida, y una vergüenza pública también que sea considerada como ejemplo. Las sociedades no sobreviven sin ejemplo. Las sociedades ni los grupos humanos han podido sobrevivir sin un guía, sin un paradigma. Eso es imposible. ¿Por qué no hemos dilatado nosotros tanto en dar algunos pasos? Porque aquí el proceso fue demasiado tortuoso, don Julio, porque hay que buscar las causas, las causales. Nosotros salimos de Trujillo en el 61 para hacer una transición con un hombre trujillista. Y eso fue tortuoso, dilatado. Pero eso lo determinó la posición geográfica del país. En ese instante, el ombligo de la humanidad estaba en el Mar Caribe, por los acontecimientos cubanos. Y eso impidió que el país desarrollara su potencialidad. Sí, así mismo es. Pero la historia no tiene justicia. No tiene justicia. Solo arroja los hechos. La justicia tenemos que construirla nosotros de manera artificial. Que yo entiendo que el proceso nuestro ha sido muy largo y los hombres de buena intención o no tuvieron la oportunidad o no tuvieron la pasta suficiente. Fíjense que se da el golpe en el 63, vamos hasta una guerra y nos mandan 42,000 guardias americanos. Y todo eso genera un entorpecimiento enorme de nuestro curso. Pero que ese acontecimiento de la intervención no tenía nada que ver con lo que pasaba aquí. No. Era un problema regional. Sí, eso era geopolítico. Era geopolítico. Pero los impactos... Eso desbordaba las capacidades locales. La desbordador, nos aplastó. Y los impactos todavía nosotros podemos decir que los resentimos. Ahora, ¿por qué la discusión ética recobra importancia en este tiempo? Y la pregunta suya, doctor. Porque los seres humanos deben de tener límites. Un hombre, mucho más un hombre de poder, tiene que tener unos límites, una pared que le diga hasta aquí. Porque si no, lo que nos queda es el desbarre. Miren, no hay una cuestión que redimensiona más el mundo moral de los hombres y de las mujeres que el poder. Toda manifestación de poder redimensiona nuestro mundo, lo rediseña de nuevo. No porque la gente sea mala ni porque quiera, porque es una condición connatural al ser humano. Ese muro podía ser escrúpulos, ¿eh? Podía llamarse tener escrúpulos. Yo creo que es una palabra clave. Escrúpulo. Porque escrúpulo es sujetarme a la razón en los momentos donde parece que nada importa. O sea, una sociedad no puede vivir desbocada. No me refiero solo al pueblo dominicano. Una sociedad no puede vivir desbocada, sin ningún tipo de freno, especialmente de los que mandan. Porque lo que queda es el caos. Y le voy a decir algo. La plataforma que tenemos nosotros es explosiva. Señores, este país, yo no me canso de repetirlo, no llega a 6º grado de primaria. O sea, el promedio general que tiene la nación dominicana no llega a 6 grados de primaria. De una primaria mala, de un modelo educativo fallido. Este país no tiene 200 doctores, PhD. Este país no tiene 50,000 personas que hayan hecho una maestría. O sea, nosotros tenemos un déficit de estudio para no alargarle la historia. Aquí se hizo hace 6 meses un estudio de los niños de 3er año de primaria, de la escuela pública, en 2 asignaturas fundamentales para la comprensión de todo el resto de los contenidos: lectoescritura o gramática y matemática.
¿Usted sabe cuántos niños comprendieron la gramática y la lectoescritura? En términos promedio, 12 de cada 100. ¿Usted sabe cuánto entendieron la matemática? Creo que un 22. Niños de la generación 4%. O sea, nosotros tenemos un fallo en la brújula que está dirigiendo el país que nos está conduciendo a un camino totalmente... Capacidad del candidato, recursos económicos, dinero y partido político. ¿Cuál de las tres tiene más fuerza para llevar a un hombre al poder? El líder del país es el presupuesto nacional. El presupuesto nacional. El dinero del Estado. El que está en el poder tiene demasiado para jugar con las cartas incluso del contrario. Fuera del poder no hay el capital para competir con eso. Leonel Fernández. Contraste a Leonel Fernández hoy con el Leonel Fernández del 2010, 2008, 2009, cuando era maestro, líder y guía. Se hacía una fotografía diciendo el destino. Danilo aplastado. Yo recuerdo que yo tuve intercambio con el presidente actual en el año 2009, 2010, por ahí. Después del enfrentamiento. El Estado me venció. Después del Estado me venció. Que él tenía incluso mucha gente que le seguía. Yo recuerdo que fui a una oficina. Pero era un hombre totalmente distinto. Y era un cuadro y un panorama totalmente diferente. Entonces, ahora yo estoy viendo a Leonel en esa condición. Sí, pero lo detectó a usted en esas condiciones. ¿Cómo? Lo detectó a usted en esas condiciones. En esa situación desolada del vencimiento por el Estado, Sí. se dio cuenta que usted existía. Porque él es un hombre... Era un político. Él es Sí. un hombre, esa es la palabra, él es un hombre muy político con mayúscula. Exactamente. No estoy hablando de otras condiciones. Sí. Él es muy político con mayúscula. Por eso es que decimos que hay unas condiciones, don Julio, que no necesariamente la da la intelectualidad y el conocimiento. Porque Danilo no es intelectual. La marrulla. Usted le llama marrulla en buen dominicano. Pero esa marrulla, los alemanes le llaman Deuthaftigkeit. Eso es como pragmatismo, pragmaticidad. Agarrar la cosa por donde se puede. Que tú sepas que el martillo es para martillar, no para afeitarte. Ese pragmatismo, esa visión, la tienen hombres que se perfilan en ese mundo de la política. La política es como un arte, una ciencia, una complejidad, y es también un mundo ético que consideramos nosotros que es indispensable, porque si no, el desenfreno no tiene límite. Es que la falta de consecuencia es lo que ha traído esta situación. No hay consecuencias hasta ahora. No ha habido consecuencias en este país nunca. En consecuencia, se puede hacer cualquier cosa. Complicidad, impunidad. No ha habido consecuencias. Doctor, le decía a José Israel ahorita que a veces los Eso ha procesos sido un arma sociales, fatídica para la nación. que a veces los procesos sociales dan señales a uno que uno pasa desapercibida. Y hoy día uno habla de los Trump, del de Corea, y pasa por alto que por aquí tuvimos un Adalá Bucarán, con un fenómeno también equiparable a estos presidentes, digamos, anormales que hemos tenido. O atípico, la palabra es atípico. Y tomando eso como referencia, la experiencia Mujica, ¿es posible que podamos reproducirla también en el tiempo? No es tan fácil de responder, pero hay que guardar distancia, por ejemplo, entre un Adalá Bucarán Claro. y un Hipólito Mejía. Hipólito es un hombre pragmático, político profesional, ministro fue en un momento, vivió al lado de un líder muy carismático y trascendente. No es lo mismo, ¿eh? No es lo Claro mismo, que no. no es lo No es lo mismo. mismo. Bucarán, Yo no mencioné Bucarán es Hipólito. un improvisado que llega allí producto del cansancio de una sociedad que como que no tiene salida, y llega este sujeto gracioso, hasta baila rock, y canta y se le presenta a la gente. Y, señores, no hay una cosa más emocional que el voto. El voto es un acto puramente emocional del sujeto. Y la gente lo vota y luego se da cuenta de quién es. Doctor, Ahora, es difícil hallar un Mojica porque una de las condiciones que más genera la política es la ambición. Y en nuestro país es pobre la acumulación. O sea, los hombres en nuestra nacional político, casi guardando algunas diferencias, no son desprendidos. Quieren ellos siempre protegerse materialmente, ellos y su grupo. Y ahí entra el plano de la ambición y de la delincuencia. bien. Doctor, una última pregunta, que es un tema que me inquieta, y esta mañana precisamente estuve conversando sobre eso. La posibilidad de guardar
el disco duro personal del disco, la masa personal del conocimiento, guardarla en un elemento electrónico. Ya se contempla, pero ya se ha practicado esa posibilidad. Tremenda pregunta. Desde los años 50, Herbert Simon, McCarthy, Alan Newell hicieron un planteamiento que estremeció al mundo del conocimiento, la inteligencia artificial. Y dijeron que podía haber aparatitos donde se iba a guardar conocimiento. Para ese entonces la gente dijo, esta gente es tan loco, ¿cómo se va a poder guardar conocimiento en un aparatito? Y dijeron, ¿Cuál es la memoria, doctor? la memoria. Primero el disquete, ¿era que le llamaban? No, primero el libro. Primero el libro, correctísimo. Primero el ábaco. Primero el ábaco. No, el ábaco hay que manejarlo. Hay que manejarlo. Pero el libro tiene conocimiento Sí, expresado. lo primero los papiros, ¿no? Sí. Y desde los papiros hasta un aparatico pequeñito que tiene hoy zettabytes, es que se llaman ya los últimos, no megabytes ni gigabytes, sino zettabytes. Doctor Nieves, Creo que sí, va a haber, aunque algunos se equivocaron, como Marvin Minsky, perdóneme, don Julio, que dijo, se va a poder hacer copia del cerebro, como una fotocopia. sí. Sí, Claro, esta es una Doctor. caricatura. sí, es una caricatura. Doctor Nieves, Pero creo que sí, la queremos inteligencia invitarlo a que artificial venga todos los días y que los domingos vaya donde Ramón Albuquerque a hablar los sabios y hacer fijo esa costumbre. Gracias, doctor. Me dijo Altagracia Salazar, si va donde Julito, tú vas a querer trabajar con él. Altagracia nos da la mano cuando estamos Sí, mal. ella le quiere mucho. Gracias, doctor. Gracias a usted. Gracias, doctor. Un honor. Ricardo Nieves, gracias por estar con nosotros.